texto toma sentido, se coloca todo en su lugar. Se trata de Él, se trata de su gloria, se trata de la trina gloria, no de la gloria tuya ni la gloria mía. ¿Se dan cuenta? Nosotros conocemos mucho en escatología, podemos estudiar escatología y conocemos los eventos futuros, conocemos mucho de los eventos futuros. Conocemos de los eventos pasados desde la creación, pero si hay algo, si te has dado cuenta, no sabemos nada respecto a antes de la creación. Y acá, en esta comunión que está teniendo el Padre con su Hijo, el Hijo con el Padre, Cristo nos muestra, nos da un vistazo a lo antes de la creación. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo antes? Nuestro amado Salvador, nuestro Cristo Redentor, estaba revestido de gloria eterna, igual que el Padre. Eso aprendíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Entonces llegamos al versículo 6. Por favor, sígueme con tu vista. Y cuando Cristo dice, versículo 6 ahora: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Por si acaso estamos en Juan 17. Ahora versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahora, no vamos a decir que hemos encontrado la llave maestra para entender el Evangelio de Juan. Y si es que es así, pues hemos encontrado la llave maestra para entender todo el Nuevo Testamento, que a la misma vez tendría que ser la llave maestra para entender todas las Escrituras. Pero en cierto sentido, o pareciera como si de verdad hubiéramos encontrado esa llave maestra. Porque aquí hay afirmaciones hechas en esa intimidad de relación entre el Padre y el Hijo, y entonces estamos escuchando esta conversación que nos deja, creo que a ti y a mí, estupefactos, impresionados, asombrados. Porque en ninguna otra parte, como ya mencioné anteriormente, en ninguna parte de las Escrituras conocemos o se nos dice estas verdades con esta claridad como la que encontramos aquí. Nada de lo que dice aquí contradice ningún otro pasaje del Antiguo Testamento. No contradice lo que sabemos del Evangelio de Juan. No contradice absolutamente nada. Pero lo que vemos aquí nos ilumina de una manera tal que entonces podemos ver a Cristo más glorioso, tal vez, de lo que lo pudiéramos haber visto antes. Estas declaraciones que Cristo está haciendo los repite y no son simples afirmaciones aisladas, ¿no? No es así, porque ya el apóstol Juan recogió varias palabras, varias frases de Cristo, e incluso él mismo se refirió a Cristo, hablando de la gloria que Cristo tuvo desde antes. Pero al momento en que nosotros terminamos esta porción que hemos tomado y leemos cuando Cristo dice, no ruego por el mundo, ruego por los que me diste, Dios mío, eso es una ofensa grande para la humanidad. Este es un texto muy ofensivo para las personas. Porque Cristo no ora ni ruega por el mundo, solo por los suyos. Es una declaración radical la que encontramos acá. Es una declaración en la que creo que a pesar que muchos lo pudieran haber visto, no se han detenido a pensar en lo que implica esto. ¿En qué sentido ora nuestro Señor Jesús? Si te das cuenta, es una pregunta muy importante. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo está orando Cristo? ¿Cómo ora Él? Si nos preguntaran a nosotros, ¿cómo ora el creyente? Pues nosotros oramos por todo el mundo. Aquí, Señor, salva a Tingo María, Señor, que muchos más vengan al arrepentimiento y fe. Por favor, Señor, quebrante esos corazones de los perdidos, aquellos que no te conocen, que están en el mundo, que vuelvan a tu redil. Sálvalos, Señor.
Te aseguro que tú y yo oramos así, ¿o no? ¿Es tu oración o no? Salva a mi familia, oro por mi familia, oro por los míos, Señor, oro por mis vecinos, oro por el caserito de la esquina, por el que me vende, qué sé yo, ahí en el mercado, oro por ellos, oro por el presidente que se convierta, en fin, oramos nosotros por todo el mundo. Pero en esta noche, esta increíble noche donde nuestro Señor Jesús muy pronto está pronto para que lo arresten y luego lo crucifiquen, Jesús ora, pero no ora por el mundo. ¿Te das cuenta? No ora por el mundo. ¿Por quién ora Jesús? Ora por aquellos que el Padre le ha dado. Mira el versículo 6. Mira, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y antes de llegar a los que me diste, pensemos primero en lo que Él dice que ha hecho. Él dice que ha manifestado al Padre. Quedémonos un poquitito ahí. Él dice, he manifestado al Padre. Pequeño, simple, breve, increíble, pero increíble declaración acerca de la encarnación. Porque debemos preguntarnos, ¿qué fue la encarnación? Luz va a decir mi esposo. ¿Qué fue la encarnación? Vamos a ver, creo que estamos en la capacidad de responder. Miren, yo escuché la semana pasada que me dijeron, pastor, muy corto estaba la prédica. Y de verdad, cuando veo el video estaba en 49 minutos, creo. Prepárese porque esta vez va a durar más de una hora. Acá hay mucha información. Así que no se me duerma muy pronto. Duérmase cuando llegue a su casa. ¿Qué fue la encarnación? Vamos, estamos en la capacidad de responder, creo. ¿Qué es o qué fue la encarnación? Vamos. ¿Qué fue eso? ¿Qué es? No es otra cosa más que el Hijo manifestando al Padre. Esa es la encarnación. El Hijo manifestando al Padre. Pero, otra pregunta, porque aquí vamos a hacer varias preguntas. ¿Qué significa manifestar entonces? ¿O qué es una manifestación? No estamos hablando de los revoltosos que manifiestan en las calles. Si no hay solución, la huelga continúa. ¿Qué significa manifestar? Porque Él dice, he manifestado, ¿no?, tu nombre a los hombres. ¿Qué es eso? ¿Qué significa manifestar? Lo que Jesús está diciendo aquí es que Él nos ha mostrado al Padre. Él ha manifestado al Padre. Él ha mostrado al Padre. En realidad eso es mostrar. Él nos ha mostrado al Padre. Él ha hecho al Padre tangible. Eso es lo que Jesús está diciendo. Es decir, Cristo está diciendo, ¿quieres ver a Dios? Mírame a mí. En el Antiguo Testamento jamás se vio a Dios. Jamás se vio a Dios. Solo se escuchó su voz. En la zarza ardiente había teofanías, pero siempre era algo audible. Visiones, sueños. Pero jamás nadie había visto a Dios. Y entonces le preguntan, ¿quieren? Le dicen, muéstranos al Padre, ¿no, Felipe? Y Cristo dice, ¿quieren ver al Padre? Pues aquí estoy. ¿Qué es la encarnación? Dije, es la manifestación ¿de qué? Del Padre en el Hijo. Como te dije, en el Antiguo Testamento hubo manifestaciones de Dios antes de que Cristo se encarne. Pero todas estas manifestaciones solamente eran anticipos de lo que habría de venir en Jesús. Todo lo que pasó antes, desde Moisés escondiéndose en la hendidura de una peña y escuchando, ¿no? Y cuando escuchando la voz de Dios, y luego Israel oyendo la voz de Dios, hasta el propio Moisés oyendo la voz de Dios, hasta la zarza que estaba ardiendo ahí, que no se quemaba, todo eso eran anticipos, nada más, eran simples, bueno, no simples, pero eran anticipos
Nuestro Dios habló a los profetas, habló de muchas maneras, de muchas formas, como dice el libro de Hebreos en Hebreos capítulo 1, versículo 1, en la introducción que hace la carta a los Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros Dios nos ha hablado por el Hijo. En el Antiguo Testamento Dios habló, se manifestó al pueblo y ellos escuchaban, ellos oían su voz. Pero ahora nos dice aquí Hebreos que está la manifestación consumada. ¿Y quién es esa manifestación consumada? No es una manifestación más, es la manifestación por excelencia de Dios, es la culminación absoluta. ¿Y cuál es eso? ¿O quién es esa manifestación absoluta? Es Cristo. Y eso es algo que Juan, hermanos, yo les dije que Juan es bien teológico. Eso es lo que Juan nos ha ayudado a entender a lo largo de todo este evangelio que él ha escrito. Pero miren, 3 pasajes que nos van a ayudar a recordar esto que estamos hablando. Tenemos que retroceder a Juan capítulo 1 y en el versículo 18, al iniciar nomás, en el prólogo de este capítulo, de este libro o de este evangelio de Juan. Escuchen lo que dice en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Él le ha dado a conocer. ¿Te das cuenta? Ahí está la manifestación ya del Padre en el Hijo al inicio nomás del Evangelio de Juan. Está explicando esa encarnación. Así que mientras Juan nos está presentando a Jesús, nos dice quién es Él. Él es el Verbo encarnado, es el Logos encarnado. Ese Logos incluso fue quien hizo el mundo, nos dice en el versículo 3, si mal no recuerdo. Y se nos dice que nadie ha visto a Dios en ese sentido, pero el Hijo, el Logos de Dios, Él le ha manifestado, Él le ha dado a conocer. El Hijo es la manifestación del Padre, esa es la encarnación. ¿Ven? Si te pones a pensar, ¿cuál es el acontecimiento más increíble de toda la historia del mundo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El surgimiento del Imperio Romano? No. La caída del muro de Berlín, creo que en el año 89, ¿no? Yo me acuerdo de la caída del muro de Berlín. O qué sé yo, para el Perú, el acontecimiento más importante. Cuando Fujimori tal vez entró en el año 90 como presidente y prácticamente el libre comercio comenzó para el Perú, que nos dio la estabilidad para estos tiempos. No soy fujimorista, solamente me gusta ver la realidad, ¿sí? El libre mercado, y todo ello, ¿no? Que lastimosamente con los tiempos de Alan socialista y de Belaúnde un tanto socialista y con Velasco Alvarado, al final todo el Perú se fue en declive. Pero ese fue el momento importante, pudiéramos decir, donde la economía peruana comenzó, la pobreza comenzó a descender, que había llegado a cifras increíbles, comienza a descender con la Constitución del 93, que le abre el mercado, ¿no?, al Perú, al libre comercio. Fujimori, qué sé yo, Yoshua apunta. Yoshua tiene exposición mañana de Fujimori. y con que se firman los tratados con Chile, con China, con Estados Unidos, qué sé yo, el libre comercio. Y eso le da estabilidad de tal manera que el sol le está haciendo ahora frente al dólar. ¿Pudiéramos decir que eso para el Perú es el momento crucial, más increíble en la historia del Perú? ¿Podemos decir que en el mundo hubo un momento más increíble? Claro que sí, pero no es nada político ni social. Si tendríamos que mencionar cuál es el momento más impresionante de la historia, es justamente este. Que Dios se haya dado a conocer. Que Dios se haya mostrado. Que Dios se haya manifestado. Y eso, hermanos, es la encarnación.
Porque no solamente se trató de una voz, si te das cuenta, como en el Antiguo Testamento. No se trató solamente de un libro inspirado. No se trató solo de un profeta o de un sacerdote. No se trató solamente de un milagro, de una zarza ardiente que no se estaba consumiendo. No. Aunque eso es necesario que veamos, que lo podamos percibir, y fue necesario para el Antiguo Testamento, en realidad se trata del Hijo encarnado. Ese es el momento más impresionante, que incluso el 25 de diciembre lo vamos a celebrar. Es el Hijo mismo de Dios quien se manifiesta. Es el Hijo mismo de Dios quien muestra al Padre. Ese es el momento más impresionante de toda la historia del universo, ni siquiera solamente de la humanidad. Y algo increíble que Juan dice es que nadie puede manifestar al Padre, solamente el Hijo, nadie más. Nadie más. Es decir, no hay manifestación del Padre sin el Hijo. No hay manifestación del Padre sin el Hijo. Así que en la vida intratrinitaria del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, es la buena voluntad del Padre ser manifestado por el Hijo. Eso es. Y Jesús en sus propias palabras lo va a repetir y lo está repitiendo una y otra vez. ¿Por qué he venido? Y él responde, he venido para mostrar al Padre. Una pregunta más. ¿Significa entonces que al mirar a Jesús, estamos viendo al Padre? ¿Qué dice usted? En esencia sí. En esencia sí. Es decir, estás viendo a Dios porque Cristo, Jesús, le ha dado a conocer. Y eso, hermanos, al llegar a Juan 17, debemos recordar que ya en el prólogo, en el capítulo 1, ya está. Ya está. Esto que estamos viendo en Juan 17 ya está en Juan 1, en la oración sacerdotal. Esta oración sacerdotal ya la encontramos, esa información en Juan 1. ¿Ve? Otro pasaje, Juan 12, 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Por favor, sígame con su Biblia, para que no se me canse. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ¿qué dice? Ve al que me envió. ¿Te das cuenta? Yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y la clave está aquí en el versículo 45. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Te das cuenta? Así que Jesús aquí en este capítulo 12 dice, ¿no? Bueno, se dijo ya en el capítulo 1, ¿no? Y hay otros versículos, como el capítulo 8 incluso, con revelaciones similares. Pero lo que está diciendo básicamente es que nadie puede ver al Padre, pero sí podemos ver al Hijo. Nadie puede mostrar al Padre sino el Hijo. Y el Hijo puede, el Hijo lo hace y el Hijo ya lo ha hecho. El Hijo ha mostrado al Padre. Un texto más. Juan capítulo 14, versículo 8. Y ahora que estamos en Juan 17, retrocediendo, hermano, creo que toma un significado mucho más profundo lo que estamos viendo. Porque en el versículo 8, este texto fue expuesto ya hace unos meses atrás, o unas semanas atrás, o varias semanas atrás. Pero en el versículo 8 de Juan 14, Felipe le dijo, ¿no? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde en el versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
Lastimosamente, hermanos, lastimosamente, en el siglo XIX, en el siglo XX, con este liberalismo teológico, con este antisobrenaturalismo, cuando la ciencia comenzó a despegar mucho más y comenzaron a usar la razón, y en vez de usar la razón en concordancia con la revelación de Dios, usando la razón para negar a Dios, en ese siglo XIX, en el siglo XX, comenzó a decirse que el Nuevo Testamento en realidad es un relato mitológico nada más. Los evangelios fueron escritos como leyendas, por lo tanto Jesús es solamente leyenda. Pero usted conoce a un autor, a un teólogo, a un apologista cristiano, uno de los mejores apologistas cristianos que ha habido. Kevin Reattinger, no, Kevin no. C.S. Lewis o C.S. Lewis. Él era especialista en leyendas. Si hay alguien que ha leído mitos y leyendas y ha hecho estudios profundos de mitos y leyendas, es justamente C.S. Lewis. Por eso es que él incluso es el autor de Crónicas de Narnia, y si tú ves, pues son personajes mitológicos que están ahí, pero que te está contando el Evangelio mismo a través de Crónicas de Narnia. Así que C.S. Lewis era especialista en leyendas, en mitos. Y en uno de sus ensayos, él dijo lo siguiente. Él dice: he leído poemas, he leído romances, literatura visionaria y leyendas y mitos toda mi vida, dice C.S. Lewis. Si alguien me dice que algo en un evangelio es leyenda o romance, quiero saber cuántas leyendas y romances ha leído, porque yo sé cómo son, dice Lewis. Te pregunto, si alguien viene a decir que esto es leyenda, te pregunto, ¿cuántas leyendas has leído? Porque yo he leído. Su vida era leer leyendas y mitología. Yo sé cómo son, dice él. No veo semejanza alguna entre ellos y los evangelios. Como historiador literario, estoy plenamente convencido de que, sea lo que sean los evangelios, no son leyendas, dice C.S. Lewis. Una leyenda te dice cosas acerca de las personas y entonces te presenta un personaje totalmente ya desarrollado. ¿Sí o no? Eso es lo que hace al final una leyenda. Pero Lewis dice que eso no es lo que hacen los evangelios. Porque los evangelios hacen cosas sorprendentes que van en contra de las leyendas. Y una de las cosas que Lewis observó al estudiar los evangelios, como estudioso de mitos, de leyendas, de literatura inglesa antigua y todo eso, es que en una leyenda, por ejemplo, no tendrías a Jesús escribiendo con el dedo en la tierra, en el caso de esa mujer sorprendida en adulterio, y luego simplemente no te dice qué es lo que escribió en la tierra, lo deja ahí. En una leyenda, la leyenda te explica por qué es lo que Jesús escribió ahí. Lewis dice, no, abruptamente nos dice que escribió en la tierra y luego no te dice qué escribió. Las leyendas no hacen eso, dice Lewis. Más bien esto parece un relato frustrante de un testigo ocular. No es leyenda, dice él. ¿Ven? Porque en las leyendas lo que se busca es, si va a mencionar algo, siempre está apuntando hacia el personaje para construirlo y para dejarlo muy bien. O para explicar algo mucho más. No hay vacíos. Tendría que haberse completado, si es que es una leyenda, qué es lo que Cristo escribió aquí como leyenda. Y entonces en este pasaje que acabamos de ver de Juan 14, encontramos a Felipe, que ya avanzó en el Evangelio. Miren, Juan 14, ya hemos pasado Juan 1, 2, 3, Felipe ha estado conviviendo con Cristo, Cristo ya habló de la manifestación del Padre, ya habló de que Cristo ha manifestado al Padre, y entonces, avanzado ya en el Evangelio, en Juan 14, encontramos a Felipe diciendo, muéstranos al Padre. Ya acá encontramos evidencia que ya Cristo está mencionando que Él es la manifestación del Padre. Y Felipe, ¿no? Parecen nuestros hijos despistados. Muéstranos al Padre, ¿no?
Ahora, es cierto que tal vez nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Pero está avanzado ya acá la pasión de la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, y Felipe no está entendiendo nada. Y entonces Luis dice, conozco la leyenda, esto no es leyenda. En un punto tan avanzado del Evangelio, Felipe aparece como alguien que se ha perdido el punto central de la encarnación. No lo ha entendido nada. Eso no tiene la leyenda, dice Luis. Es más, y Jesús ni siquiera lo expulsa. Oye, cabezón, no, fuera de acá. No dice eso. Felipe, ¿cómo puedes decirme, muéstranos al Padre, si me has visto a mí, has visto al Padre? Le dice Jesús. Ahora, tomamos esos tres pasajes. Si los tomamos juntos, llegamos a entender que Jesús ya nos ha dicho, y Juan nos ha ayudado a entender incluso esto, que el Hijo ha mostrado al Padre, y que ver al Hijo es ver al Padre. ¿Sí o no? Yo les dije, Juan es bien teológico. Eso es lo que está pasando aquí, así que no podemos nosotros verlo y sin reflexionar. Si miramos en el Antiguo Testamento, lo singular de Israel y el propósito del pacto de Dios se definían repetitivamente, se mencionaba, por el hecho de que ellos oyeron a Dios, pero ellos no vieron a Dios. ¿Sí o no? Siempre se menciona, oyeron a Dios, leyeron lo que Dios dijo, pero en este caso, pero nunca vieron a Dios. Y la manifestación de la gloria de Dios es Cristo encarnado. Ahora, quien quiere ver a Dios, ve a Cristo. ¿Se dan cuenta? En contraste a esos ídolos muertos, esos ídolos del Antiguo Testamento, de los cananeos, de los fereceos, de los jerjeseos, de esos ídolos de los amonitas, de los moabitas, en contraste a esos ídolos muertos que en realidad no eran solamente inventados en su mente, el pueblo de Israel tenía un Dios vivo que hablaba, ¿no? Tenían un Dios vivo que hablaba. Pero ahora encontramos que tenemos un Dios que se ha manifestado. No solamente habló, sino que ese logos, esa palabra se hizo carne. Se hizo carne. La encarnación es carne y sangre. La encarnación, amados hermanos, es lo que celebraremos el 25 de diciembre. Es la encarnación, es el bebé en Belén, es ese niño en Nazaret. Es Jesús caminando en Galilea, es Jesús en Judea, es Jesús en Jerusalén. Eso es encarnación. No es solamente una voz, es la encarnación de Dios. Es Dios manifestándose, mostrándose a sí mismo. Es algo que Dios no haría si no fuera a través de Cristo. Hermanos, es increíble cuando la gente dice, no, si tan solamente me demuestran que existe Dios, si Dios se me aparece, yo creo. Qué arrogante, ¿no? Quiero ver a Dios, si me lo muestras, voy a creer que existe. Si Dios es real, que se muestre, y yo le creo. Y Felipe dice incluso, nos basta con que nos muestres al Padre. Se parece, ¿no? Y Jesús responde, claro que les muestro al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora sí, volvamos a la oración sacerdotal en Juan 17. Porque Jesús dice en esencia, misión cumplida, está diciendo él. Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Misión cumplida. Misión cumplida. Incluso aquí vemos la exclusividad del Evangelio. Porque se nos muestra que solamente hay un camino al Padre y ese camino es por el Hijo. Solo hay un camino por el Hijo que es mediante el conocimiento del mismo Hijo. Eso es lo que nosotros definimos como fe salvadora. No hay otra manera de ser salvo. Pero también lo que nos muestra la oración sacerdotal es que hay un solo pueblo redimido, hermanos, si te das cuenta. Y eso es humillante para el ser humano e incluso incómodo. Vean ustedes cómo va avanzando. Hay un solo Salvador.
Pero también, no te olvides, hay una sola iglesia, hay un solo pueblo. Esta loca idea que se tiene, que todos adoran a Dios y por lo tanto, de alguna manera, todos tienen cierta espiritualidad y que al final todos son hijos de Dios, es completamente falso. Y esta exclusividad es notoria aquí en la oración sacerdotal de nuestro Cristo. Él dice, son míos. Pero no solamente está diciendo eso. No solamente está diciendo, son míos a sus discípulos. Sino que está diciendo, si tú no eres de estos, tú no eres mío. Y eso cambia muchísimo las cosas. Qué difícil es predicarle de esta manera al mundo, hermanos. Qué complicado. Toda la historia está dividida por la encarnación. Y también la humanidad se divide por aquellos que pertenecen a Cristo y aquellos que no pertenecen a Cristo. La humanidad solamente se divide en dos grupos. Los que pertenecen a Cristo y los que no pertenecen a Cristo. ¿Se dan cuenta? Es más, seguimos estudiando el Evangelio, seguimos estudiando el Nuevo Testamento y encontramos que los que no pertenecen a la iglesia no son de Cristo. ¿Te has dado cuenta de eso? Para aquellos que dicen, yo no voy a la iglesia, pues si en mi casa yo canto, yo oro. No, pero aquellos que pertenecen a la Iglesia Universal de Cristo se comprometen con la iglesia local, como una de estas, por ejemplo. Ahora, a los evangélicos modernos no les interesa estas cosas. Para nada. Y eso es una lástima. Pero acá hay mucho. Porque ellos razonan de esta manera. Y he percibido que a muchos incluso en la iglesia han razonado de esta manera. Y tal vez, espero, no sigan razonando así. Pero como que dicen, como Joel Osteen, ¿no? Pero, ¿y toda la humanidad? ¿Acaso Dios no ama a toda la humanidad? ¿Acaso no es Dios un Dios de amor? Claro que sí. En cierto sentido, su benevolencia está para todo el mundo. Él hace llover sobre justos, sobre injustos. A Él, nuestro Dios, da vida. Él es el que da el don de vida. Él muestra amor al concederles incluso vida, al darles cosas buenas en esta vida. A pesar que no sean creyentes, les da cosas buenas. Les da una casa, nos ha dado este planeta, les da bienes de gracia común como la familia, el matrimonio, les da el trabajo, les da dominio incluso sobre la creación. Claro que nuestro Dios es bueno. En cierto modo, ama a todo el mundo. Ese es nuestro Dios. Así que quien no está en Cristo y quien está en Cristo igual reciben la benevolencia de Dios, si te das cuenta. ¿Sí o no? ¿Lo ves eso? Los que no son creyentes y los que son incrédulos y hasta incluso el extremo de satanistas, igual ambos reciben la benevolencia de Dios. Pero el amor redentor de Dios se muestra solo a aquellos que son de Cristo. Y eso, hermanos, es difícil de aceptar. ¿Sí o no? Especialmente en estos siglos, en el siglo XIX, el siglo XX y ahora el XXI. Pero no se trata solamente que haya un solo camino, porque claro que hay un solo camino. O no se trata de que haya camino a Dios, sino se trata de que hay un solo camino. Así que si hay un solo camino, desde la perspectiva que Dios nos da a través de su palabra, tú no comienzas con todos estos grupos en distintas partes del mundo que están corriendo para ser salvos. No, no es así. No es así. Hay un solo camino de salvación, hay un único camino de salvación. Y esa incluso es lo que nos muestra incluso que en la encarnación Cristo se encarnó. Hay un solo hombre que es Dios y es hombre.
Y así como hay un solo hombre que murió por nuestros pecados, hay un solo camino para ser salvos. Y es Él. No hay otro Salvador. ¿Se dan cuenta? Pero algunos dicen, no, pero como Joel Osteen, ¿no? Le hacen la entrevista y le preguntan, ¿y los de la India son salvos? Y él dice, yo he visitado con mi papá la India y he visto su espiritualidad. Yo no puedo decir que no son salvos. Ellos adoran a Dios a su manera. Miles de dioses tienen y adoran a Dios a su manera. Por lo tanto, ellos son salvos. De alguna manera, el Señor es bueno. No, además, yo no me preocupo de eso. El Señor igual los salva, dice Joel Osteen. Y dicen, ¿no? Es necesario que observemos las demás religiones y vamos a ver que hay coincidencias. Pero cuanto más observamos las religiones, lo que vemos es más bien menos coincidencias con el cristianismo. Porque en el cristianismo, esta pregunta, ¿ama a Dios a todos? Sí. En su benevolencia, Él ama a todos. Pero si tú preguntas, ¿ama a Dios con un amor redentor, misericordioso, con su amor ágape a todos? ¿Y cuál es la respuesta? No. Dios no ama a todos. Para salvarlos, no. Y entonces tienen que inventarse doctrinas para pensar, para creer que de alguna manera no van a ser salvos. Van a ser salvos y no se necesita a Cristo. Por lo tanto, el solo Cristo para ellos no existe. Ahora, Jesús no le está diciendo al Padre, explícame el Evangelio una vez más. Jesús está dando afirmaciones y está sumando información para ti y para mí. Está dando verdades maravillosas. Él dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Pregunta, por favor, preste atención. Pregunta, ¿cómo llegamos a ser de Cristo? Vamos. ¿Cómo llegamos a ser de Cristo? ¿Cómo llegamos a ser de Cristo? Vamos, a ver. Vamos, para que despierten. Vamos a hacer preguntas. ¿Cómo llegamos a ser de Cristo? Vamos, Yada. Debes estar en capacidad de responder esto. Joshua. ¿Cómo llegamos a ser de Cristo? Por favor, alguien que me responda. Aceptando que sin Él no hay salvación. Como Salvador. Anthony. Guardando sus mandamientos. ¿Dónde está Freddy? Sálvalos, Freddy. ¿Cómo llegamos a ser de Cristo? Creer que Cristo es Dios prácticamente, es todo. Jimmy. Cree que Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Dónde está Freddy, hermanos? Tráiganlo del cuello si es posible. De donde estés, Freddy, ¿cómo llegamos a ser de Cristo? El texto nos lo dice, Elsie. Por eso les sigue, tengan abierto su Biblia, miren su Biblia, no respondan por responder. Cristian, tú sí, mi hermano. ¿Cómo llegamos a ser de Cristo? Por gracia a través de la fe. Vamos, lee tu Biblia, abre tu Biblia. Versículo 6. ¿Cómo llegamos a ser de Cristo? ¿Qué dice? Vamos, por eso es necesario que abras tu Biblia, hermano. No nos vamos hasta las 10 de la noche. Versículo 6. Joshua, él lo encontró. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Hermanos, ¿cómo llegamos a ser de Cristo? Esto es la doctrina de la elección. El Padre ha dado un pueblo al Hijo. No tiene que ver con tu decisión, no tiene que ver con tu creer. Tiene que ver con que el Padre le ha dado un pueblo al Hijo. ¿Y cuándo ocurrió eso? A ver, otra pregunta. Por aquí, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo?
Ah, eso sí está fácil ya, pues. Ocurrió antes de la encarnación. Es más, ocurrió antes de que el universo sea creado. Antes de la creación del mundo, Dios le había dado ya a su Hijo un pueblo escogido. Eso es la doctrina de la elección. ¿Sí o no? Dios, el Padre, le dio al Hijo un pueblo que aún todavía no existía, un pueblo que todavía ni siquiera había sido creado. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Esto es antes de que el mundo exista, hermanos. Y sin embargo, esto nos muestra que Cristo, somos de Cristo desde antes de que el mundo sea creado. ¿Se dan cuenta? El propósito soberano de Dios en la salvación y su propósito soberano en el orden entero de todas las cosas visibles e invisibles, nos damos cuenta que esto es completamente coherente. Siguiente pregunta. ¿Quiénes son los que pertenecen a Cristo entonces? ¿Quiénes son los que pertenecen a Cristo? Vamos, y ahora sí ya lo puedes responder. Los que el Padre le ha dado. Siguiente pregunta. ¿Vamos a sacar 20 o vamos a estar jalados? ¿Cómo sabes quién ha sido dado al Hijo por el Padre? ¿Cómo sabes quién ha sido dado al Hijo por el Padre? Vemos por las Escrituras, somos el pueblo de Cristo. Esto, hermanos, es una cadena de razonamiento, ¿sí? Que Jesús articula ahí y lo está mencionando delante del Padre. Que del mundo me diste, dice. Antes de que el mundo exista, Cristo muestra que el Padre ya nos había dado al Hijo. Hace una distinción incluso entre el mundo y la iglesia. Y esto es algo que incomoda al pensamiento carnal. El hecho de que hay una distinción tan radical entre la iglesia y el mundo. Una distinción tan radical mostrada aquí. El pueblo de Dios, la iglesia y los que son del mundo. Hay una distinción acá. Y esto, hermanos, nos ayuda a entender el Evangelio, pues. Porque pudiéramos decir que el propósito por el cual el universo entero ha sido creado fue para que el Evangelio de la redención se llevara a cabo y se consumara un cosmos en el universo, en un planeta en el que Dios, en el Hijo, se glorificara a sí mismo mediante la redención de pecadores que le pertenecen por gracia, por la gracia del Padre, y que son distintos del mundo, y que el Padre los tomó y se los entregó al Hijo. Por eso sabemos que somos distintos del mundo, somos sacados del mundo, aunque no lo sentimos así, pero el texto nos muestra, no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Pero no somos del mundo, somos de Cristo, nos muestra las Escrituras. Y a pesar de que estamos todavía en el mundo, Señor Jesús nos muestra que estamos completamente seguros en Él. Eso explica todos los himnos que cantamos, ¿sí o no? Constantemente cantamos el Evangelio. Aquí queremos cantar el Evangelio, no queremos cantar canciones repetitivas, vacías. Versículo 17, 6, la segunda parte. Tuyos eran, desde siempre, desde antes de la eternidad, tuyos eran, y me los diste. Y ellos han guardado tu palabra. ¿Cómo sabemos que somos de Cristo? Los que guardan su palabra. Por ejemplo, te cuento, su palabra dice congrega, dentro de muchas otras cosas que dice. Te pregunto, ¿congregas? Porque si no congregas, no eres de Cristo. Simple. Pero eso puede cambiar hoy, pues, obviamente. Y lo que está diciendo es que pertenecían al Padre. Pero el Padre da a este pueblo al Hijo. Y la característica más importante de ellos es que ellos han guardado su palabra. Lo cual significa
que la han creído y la han puesto por obra. Y volviendo a la manifestación, Jesús dice al Padre, ¿no? He manifestado tu nombre a ellos. Y ahora dice, sobre aquellos a quienes ha manifestado el nombre del Padre, dice, ellos a quienes he manifestado tu nombre, han guardado tu palabra. Ahora vemos otra cosa sobre este pueblo redimido. Porque pertenecen al Padre, y el Padre se los ha dado al Hijo, no pueden ser separados de Él, y van a perseverar en la fe, sí o sí. Miren esta cadena, hermanos. Porque le pertenecen al Padre, el Padre ha entregado a este pueblo al Hijo, y estos no pueden separarse de Él, y van a perseverar en la fe siempre, sí o sí. Eso significa que si encuentras un hermano, entre comillas, que luego se pierde, es porque jamás fue un creyente. No, yo antes era creyente, pero me aparté, me alejé. No. Si tú has venido a la iglesia después de haber tenido un paréntesis en tu vida y piensas que hace años eras creyente, te fuiste al mundo y luego volviste a la iglesia y ahora retomaste tu vida cristiana, pues déjame decirte que así no es. La perseverancia demuestra si eres creyente o no eres creyente. Yo con todo el dolor debo decir que de mis 45 años, la mayor parte de mi vida no fui creyente. Incluso cuando era anciano en una iglesia. ¿Se dan cuenta? El distintivo de quienes han sido dados por el Padre al Hijo es que guardan la fe, guardan su palabra. Por eso Cristo dice, si me amáis, guardas mis mandamientos. Tal vez podamos ser engañados con respecto a las personas. Mira, años tiene en la iglesia, es el mejor colaborador. Y nuestros ojos pueden ser engañados respecto a quién está dentro del pueblo de Dios y quién está en el mundo. Pero para el Padre y para el Hijo no hay confusión. Versículo 17, la segunda parte del 6 y el 7 dice, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Como guardan tu palabra, están dando evidencia de que son tuyos y que tú desde la eternidad pasada me los diste. 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ese ahora es muy interesante. Ahora, al final de su ministerio, cuando está a punto de consumar la expiación de nuestros pecados por medio de la crucifixión, cuando se va a ofrecer a sí mismo como sacrificio sustitutorio por su pueblo, Él dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti. Es decir, el Padre da muchas cosas aquí y le hacemos un pequeño resumen. Da al Hijo un pueblo en la eternidad pasada. El Padre le ha dado al Hijo un pueblo. ¿No es así? El Padre ha dado el Hijo luego a su pueblo también. Y el pueblo, habiendo recibido el ministerio del Hijo, ahora llega a saber que todo lo que se le dio en el Hijo viene del Padre. Eso es lo que está pasando acá. Pero esto se da en el contexto del Antiguo Testamento y eso cambia bastante, hermanos. En el Antiguo Testamento, en medio de la mente judía. Y ahora se nos dice que la única manera de conocer al Padre es a través del Hijo. Y entonces el judío ahora entenderás por qué rechaza todo esto. Episodios del Evangelio se comienzan a tomar vida, si te das cuenta acá. Cuando hay oposición judía de Jesús y ellos reclaman ser hijos de Moisés, hijos de Abraham, Jesús les dice que incluso Abraham le conoció a él y creyó y fue contado por justicia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Cristo está diciendo que Abraham me conocía. Y ustedes dicen ser hijos de Abraham y ustedes no conocen a Abraham. Y obviamente por eso ni siquiera me conocen a mí.
Cristo nos está mostrando, no hay personas redimidas fuera de las personas que el Padre ha dado al Hijo. No hay. No lo hay. Y estas personas redimidas se identifican por la manera en que llegaron a hacerlo, que es por la voluntad del Padre y también por lo que ven. Ven la verdad y creen. Se predica, reciben y creen y están dando evidencia de que el Padre en la eternidad pasada los tenía en mente para salvación. Y el versículo 8 continúa. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El ministerio de Cristo, el ministerio terrenal de Cristo se vuelve muy claro, hermanos. La revelación de Jesús no se da solo en su cuerpo, ni solo en la cruz, ni solo en los milagros que Él hizo, sino en sus palabras. Estas son las palabras que Jesús dijo. ¿Cuántas veces lo hemos visto ya en el Evangelio de Juan, hermanos? Estamos desde enero en Juan. Y Jesús dice, prestad atención a mis palabras. Si me amáis, recibiréis mis palabras, creeréis mis palabras, guardaréis mis mandamientos. ¿Te acuerdas? Y Cristo nos dice que las palabras que Él nos ha dado a conocer vienen del Padre. Él las recibe del Padre. Hay una indivisibilidad en la relación del Padre y el Hijo. Luego en Juan 9, Juan 17, 9. Y esto nos choca, hermanos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí tienes que abrir tus ojos bien grande. Bien, pero bien grande. Si estás medio chino y cansado, haz un esfuerzo. Ya da, enséñales cómo. Juan 17, 9, yo quiero que leas, por favor. Cristo dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús dice, no ruego por el mundo. Creo que todos pensaríamos que la ruta sería diferente, ¿no? Jesús, estando cerca de su crucifixión, cerca de su hora, cerca de ser arrestado y cerca de ser muerto en la cruz, Él entonces, lo que va a hacer, el evangélico común pensaría que Jesús lo que va a hacer es orar por el mundo. Padre Celestial, estoy a punto de ir a la cruz. Padre Celestial, que todo el mundo crea, que los incrédulos se arrepientan, que crean en mí para que sean salvos. Padre Celestial, oro incluso por el soldado romano, oro por Pilatos, oro por Caifás, por Anás, oro por todos los judíos que me están rechazando, aquellos que dijeron crucifíquenlo, liberen a Barrabás. Padre, oro por ellos, nombre por nombre. ¿Sí o no? Que esperaríamos que Jesús, en el momento en el que va a subir a la cruz, ya pronto, Él oraría por todo el mundo. Padre, espero que el mayor número posible llegue a creer en mí. Espero que entiendan a qué he venido y que crean en mí, Padre Celestial. ¿Sí o no que tú y yo esperaríamos eso? Pero Él ni siquiera dice eso. Es más, Él ni siquiera ora por ellos. Aquí pudiera estar un familiar tuyo. Espérate. Aquí pudieras estar tú, por quien Jesús no está orando. Y por eso te digo, abre bien tus ojos. Aquí es donde tenemos que entender algo esencial para nuestra identidad en Cristo, hermanos. Cristo es nuestro sumo sacerdote. No somos redimidos porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Solamente somos redimidos porque Cristo cumple a la perfección 3 oficios. El oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey sobre nosotros. Algunos dicen, no necesito sacerdote. Claro que lo necesitas, ese es Cristo.
No necesito profeta, claro que lo necesitas, ese es Cristo. No necesito un rey para mi vida, claro que lo necesitas, ese es Cristo. Porque no hay cristianismo sin sacerdote, no hay evangelio sin sacerdote, no hay salvación sin sacerdote. Cristo es nuestro sacerdote. ¿Y qué hace Jesús como nuestro sacerdote? Te cuento, recordando el Antiguo Testamento, ora por nosotros. Ahora mismo Él está orando por nosotros. Él ora por nosotros. Él vive siempre para orar por nosotros, interceder por nosotros. Así que cuando ora por nosotros, ora aquí en Juan 17, está orando por nosotros. Y sigue haciéndolo ahora. Tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece, dice las Escrituras, de nosotros, porque es como nosotros. Otra vez, yo ruego, no por el mundo, sino por los que me diste. Y ahora otra vez esto nos mete en problemas. ¿Por qué? Porque el Evangelio es exclusivo. Cristo no viene a orar por todo el mundo. Cristo no viene a salvar a todo el mundo. Cristo viene a salvar a aquellos que el Padre le dio. ¿Ve? Significa que la venida de Cristo al mundo, en cierto sentido, para muchos es condenación. Para muchos es condenación. Y esto es humillante. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Juan 17, del 9 al 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Juan 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Qué está haciendo Jesús? De manera increíble, está orando en su oración sacerdotal. Él está orando por un grupo reducido. Ese grupo reducido son aquellos que el Padre le ha dado al Hijo desde la eternidad pasada. ¿Se dan cuenta? Increíble, ¿no? Ora por nosotros que quedamos en el mundo. ¿Ve? No nos abandona. Y sigue orando por nosotros cuando Él está ahora en la presencia de su Padre. Pero no ora por aquellos que no son suyos. Miren, otra vez, Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Te pregunto, para terminar, ponte de pie. ¿Estará Cristo orando por ti? El mundo se divide en dos grupos. En aquellos que son de Cristo y aquellos que no lo son. Aquellos que son de Cristo, el Padre les entregó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo sabemos que son de Cristo? Guardan su palabra. Y la oración de Cristo es efectiva, jamás perderá a uno. Pero una vez más la pregunta, analízate en esta noche. ¿Cristo estará orando por ti? Porque si no lo hace, eternamente estás perdido. Pastor, ¿y cómo hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, la Biblia nos muestra que hay una evidencia de conocer, para conocer cómo es que sabemos que somos de Cristo. Guardamos su palabra. ¿Tienes el deseo de guardar su palabra? ¿Te arde el corazón por hacer la voluntad de Dios? ¿Te arde el corazón por involucrarte con su iglesia a quien Él ha salvado? ¿Por asistir a tu discipulado?
o solamente vienes esporádicamente, o solamente vienes los domingos, y Dios para ti no es solamente un accesorio más. Si es que es así, Cristo no está orando por ti. Cristo no te ha dado salvación. Pastor, ¿qué puedo hacer? Clama. Al que viene a Él, al que viene a Él, Él no le echa fuera a nadie. Clama. Por eso manda a todo el mundo a arrepentirse. Arrepiéntanse de sus pecados. Clamen a Él. Él está presto para escuchar la voz, el clamor de arrepentimiento. Y cuando respondas en arrepentimiento y digas, Padre, perdona mis pecados, creo en Cristo, estás dando evidencia de que realmente el Padre te entregó a Cristo antes de que incluso tú existas. Y si es que eso ha ocurrido, nadie te arrebatará de su mano. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso.